el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y quiero que pueda ir conmigo. Voy a estar casi solamente en el libro de Mateo 27. Hay una palabra que siento en espíritu poderla compartir. Y creo que Dios quiere ministrarnos en esta tarde. Y sin más preámbulo, yo quisiera que usted disponga su corazón y le diga ahí en su mente: Señor, habla mi corazón, habla mi espíritu, que yo sé que tú tienes una palabra para mí hoy. Hoy en el mundo, la mayoría de la gente conoce acerca de la resurrección de Jesús, pero muchos lo conocen a través de la tradición, de la historia. Pero la iglesia no tiene mayor revelación acerca de este tema. Y es un tema no menor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tratan este día o este tema de la resurrección como un evento del pasado. Que eso fue hace 2000 años y a mí qué me importa, a mí qué me interesa. Pero la resurrección tiene mucho que ver el que hoy usted y yo estemos en este lugar. Si no hubiese habido resurrección, entonces no estuviéramos aquí, o nuestra fe también sería en vano, porque todos fuésemos totalmente directos al precipicio, sin esperanza de tener una salvación. Pero esa resurrección nos ha dado vida, y esa vida, amado hermano, nos llena a nosotros de paz y de esperanza. Porque aunque pasemos por circunstancias, aunque pasemos por diferentes situaciones en nuestra vida, nosotros podemos entender y saber que nuestro camino, mientras estemos anclados en nuestro Señor Jesucristo, nuestro final, nuestro futuro será glorioso. Porque muchos en la historia, usted puede ver muchas personas que resucitaron, murieron y resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Jesucristo, dice la palabra, que Jesucristo murió pero resucitó al tercer día. Y Él vive por los siglos de los siglos. Y si Él vive, usted y yo viviremos por siempre, por la eternidad, porque Él vive en nuestros corazones. La Biblia, antes de entrar a lo que creo el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, dice la palabra en el libro de Mateo 27, 17, hablando del arresto de Jesús. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pero mire lo que había en el corazón de Herodes, o de Pilato, perdón. Dice, porque sabía que por envidia lo habían entregado. No lo habían entregado por ser un malhechor. No lo habían entregado a Jesús por ser un perverso. Lo habían entregado porque la aparición de Jesús en aquel tiempo rompió la estructura religiosa. Aquellos religiosos del momento agarraban todas las cargas y se las ponían al pueblo, algo que Jesús les dice, ustedes no la levantan ni con la punta del dedo. Eso les produjo dolor, les produjo envidia, resentimiento a estos hombres, porque, ellos querían vivir una vida plácida, poniendo totalmente las cargas en otros, pero jamás atreverse a llevarla. Y Jesús les habla. El verdadero cristianismo, la verdadera relación con Dios se va a basar en dos principios nada más, les dice Jesús. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos habían sacado una ley,
un mandamiento de cada letra de los 10 mandamientos, que contaba 600 y pico leyes que habían levantado, y Jesús se las reduce totalmente, se las tumba, se las echa al piso y les dice 2 nada más. Ellos habían enseñado al pueblo un evangelio difícil, un evangelio complicado, porque eso es lo que la religión te va a enseñar a ti, que es muy complicado. Tú tienes que ir con fulano, fulano le va a decir a este, el otro al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y entonces Dios te va a escuchar. Jesús les dije, no, tu relación, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Listo. 2 cosas fáciles, sencillas, contundentes para tener una relación con el Padre. Y eso les molestaba a ellos. Llega al punto que lo arrestan y lo llevan delante de Pilato. Y Pilato entiende que es por envidia, es por celos. Y dice en el capítulo 27, verso 19, y estando él sentado en el tribunal, hablando de Pilato, su mujer le manda decir a Pilato, no tengas nada que ver con este sujeto, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. La mujer entiende que en las manos de Pilato hay sangre inocente, y que si Pilato, él tiene la autoridad para soltarlo, o por lo menos para pasar ese caso ante otra persona, ante otra autoridad, y la mujer, no te metas con esta sangre inocente. Por causa de este hombre, por causa de Jesús, yo no he podido dormir. Siento en mi corazón, esa nota se la manda mientras Pilato está a punto de entregar a Jesús a los fariseos, a los religiosos. Y esta mujer, ella siente en su corazón. Pero miren lo que dice el verso 24 del capítulo 27. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo entre mis vestidos. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y dice que soltó a Barrabás y les entregó a Jesús después de latigarlo. Se lava las manos Pilato. Se lava las manos, yo no tengo nada que ver. Ya su mujer le había dicho, no, pasa este caso a otra persona, a alguien que está en autoridad igual que tú, pero tú no tengas nada que ver. El lavarse las manos, Pilato estuvo al punto de hacer algo correcto, pero dice la Biblia que la voz de la muchedumbre pudo más. Escuchó más la voz de los que estaban afuera, de aquellos que en su corazón lo que había era, querían sangre, querían el derramamiento de sangre, que les brotaba la envidia, el celo, el resentimiento, porque ellos querían sacar de su lugar a alguien que cuando hablaba rompía sus estructuras y sus moldes mentales y religiosos. Y esta mujer le dice, no tengas nada que ver. Pilato suelta, toma la decisión equivocada y les entrega a Jesús para ser crucificado. Él se lava las manos, no tengo nada que ver. La historia dice, no está en la Biblia, pero la historia dice que Pilato, después de que hizo lavarse las manos y entregar a Jesús, Pilato nunca más pudo seguir en su cargo como gobernador. Nunca pudo seguir más, porque la conciencia fue tan dura y tan pesada que las pesadillas nunca lo dejaron volver a continuar en su cargo político. Donde dicen los historiadores que Pilato compró una propiedad afuera de la ciudad, donde había un lago, una laguna, y todos los días él iba y se lavaba las manos, deseando de esa manera poder arrancar de su interior aquel dolor, arrancar de su conciencia aquello que tanto lo había dañado, porque estuvo al punto de hacer algo correcto, pero no lo hizo, y eso lo llevó hasta el punto de que sus últimos días, él hasta el último día se lavaba las manos.
queriendo así, de esa manera, limpiar, lavar su conciencia. Pero ya había sido demasiado tarde. Cuando leía esto, digo yo, ¿cómo en nuestra vida, en nuestro caminar en esta tierra, hemos estado al borde de hacer lo correcto? Y mientras estamos con vida, estamos a tiempo. Porque nosotros somos tripartito: alma, cuerpo y espíritu. O alma, espíritu y cuerpo. Pero nuestro espíritu anhela conectarse con el Señor. Pero las voces de la carne muchas veces van a opacar la voz del Espíritu, que te dice el Espíritu: busca de Dios. Pero la carne te va a decir: no, pero si vas a la iglesia ya no vas a poder decirle lo que quieres decirle a fulano. Ya no vas a poder ir a pelear con aquella persona. Recuerda que ya no vas a poder frecuentar los lugares que frecuentabas. Recuerda que si vas a la iglesia vas a tener que pedir perdón. Si vas a la iglesia, recuerda que tenés que congregarte siempre. Si vas a la iglesia, recuerda que te pone miles de cosas, y esas voces en tu interior comienzan a ser más fuertes y el alboroto interno es grande. Y decides ignorar la voz del Espíritu. Porque Pilato interrogó muchas veces a Jesús, y el humilde Jesús se quedó en silencio. No le dijo nada, porque Pilato en su interior sabía lo que tenía que hacer. Pero él quería una excusa para sentirse, ¿sabes qué? Yo le pregunté y él no me dijo nada. No te va a decir nada, porque Dios nos ha dado un libre albedrío a nosotros. Y tú decides lo que tú vas a hacer. ¿Complaces a la multitud o complaces a Dios? Y aquí nosotros estamos en este caminar en esta tierra. Usted tiene esa elección de complacer a las multitudes o complacer a aquel que le da vida, aquel que murió por usted, aquel que murió por mí, aquel que nos redimió de los pecados, aquel que sigue a la diestra del Padre, y aquel que está todavía, dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que todavía te está haciendo un llamado: vuélvete a mí, alinea tus caminos, deja de escuchar las voces que te están llevando a latigar, a golpear, a destrozar el cuerpo de Cristo, y arrepiéntete y cree que el Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida. Porque los historiadores dicen que aquella mujer que le mandó las notificaciones a Pilato, su propia esposa se convirtió a Jesús. Pero su marido, con aquel cargo de conciencia, nunca su mente la pudo abrir para recibir al Señor Jesús. Porque pudo haber hecho lo correcto y no lo hizo. Hay otros hombres que aparecen en la historia. En el capítulo 27, verso 35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Aquellos soldados, en el tiempo antiguo, los soldados, los ejércitos, entraban a las ciudades, mataban a los habitantes y se robaban todas las pertenencias que la gente, el pueblo tenía. El oro, la plata, todo lo que ellos poseían. Y los llevaban como trofeos y los ponían en sus casas. Y decían: esto me lo gané en tal guerra. Esto me lo gané en tal batalla, en tal lugar. Pero hoy estos soldados, ellos estaban al pie de la cruz. Habían sido salpicados por la sangre del Maestro. Y aquella túnica única, preciosa, ellos estaban echando suertes para a quién le quedaba aquel trofeo. Y ese trofeo, ellos pensando: lo voy a colgar en la pared, para cuando llegue mi visita, le voy a mostrar lo que yo gané crucificando a aquel que alborotaba, aquel que traía una enseñanza, una doctrina diferente a los fariseos. Dice la historia que estos hombres, los que estaban
echando suerte sus vestidos, después de echar suerte sobre sus vestidos y la crucifixión de Jesús, dice que quedaron locos. Anduvieron corriendo desesperadamente porque nunca entendieron, pensaron que era un profeta más, un ser humano que moría, porque ¿cuántos ellos no pudieron ver en su caminar en esta tierra, en las guerras que libraron, morir? Y quizás ellos disfrutaron ver morir porque siempre lo vieron como un enemigo, a alguien por vencer, pero nunca se imaginaron que el echar suerte sobre aquel vestido les traería la propia desgracia. Terminaron locos y murieron locos y nunca pudieron mostrar aquel trofeo por el cual ellos echaban suerte, porque la sangre del Maestro había salpicado sobre ellos, pero sus corazones siempre estuvo en la maldad y nunca pudieron decir, ¿sabes qué? En realidad esta sangre me ha salpicado a mí. Esta sangre ha caído sobre mí también, para que esta sangre me salve a mí y salve a mi familia. También nosotros podemos ver, hay otro hombre ahí. Y en el verso 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús en la muerte de Jesús, cuando él exclama y entrega su espíritu y él dice, consumado es. Este centurión dice, y los que estaban con él guardando a Jesús, un centurión era quien tenía a cargo 100 soldados, una centuria, un centurión. Él estaba guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, mire, este hombre era el que estaba a cargo de aquellos soldados, pero la perspectiva, su cosmovisión de este hombre fue diferente, porque la sangre lo salpicó a él, pero no lo salpicó para desgracia, porque su corazón, él tenía cierto temor y dijo, no, espérate, este no es un cualquiera, no es a cualquier persona que hoy hemos crucificado. Y él da una frase tan poderosa y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Yo puedo ver un cuadro mental en mi espíritu y puedo ver que este centurión, eso no lo dice la Biblia, lo puedo pensar yo y dejo correr mi imaginación, que este soltó sus cargos militares y se convirtió en un predicador, porque la sangre del Maestro lo había alcanzado, lo había tocado, y en aquel momento él dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, aquel que había sido crucificado. Y hoy que usted llega a esta casa, a la iglesia Peniel, quiero decirle que la sangre del Maestro hoy lo ha salpicado a usted. Hoy a usted la sangre del Señor Jesús lo ha salpicado. La sangre de Jesús ha caído sobre su vida. Esa sangre del Maestro, esa sangre de aquel hombre que fue crucificado en la cruz del Calvario hace 2000 años, esa sangre todavía sigue viva. Esa sangre todavía sigue haciendo efecto. Esa sangre todavía tiene poder para salvar y para restaurar. Esa sangre todavía sigue haciendo milagros. Esa sangre todavía sigue limpiando las vidas, sigue limpiando los corazones, sigue restaurando familias, sigue restaurando hijos. La sangre del Cordero hoy se está manifestando en esta casa. Había otro grupo también ahí. Dice el verso 42, que muchos de los que estaban ahí dijeron, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. El cambio sucedió en aquel momento. Y ahora no es
haz el milagro y voy a creer. Ahora es creo y voy a ver el milagro. Por eso Jesús no se manifiesta, porque el Señor le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurados los que creyeron sin ver. Hay que creer para ver la manifestación de Dios. Hay una señal o hay una generación que se ha levantado hoy en día. Y usted lo pudo ver hace unos años atrás o meses atrás en la pandemia. Mucha gente decía, ¿dónde está Dios? Que hagan milagros pues, y yo voy a creer. Es la misma generación que estaba al pie de la cruz y decía, bájate a ver, porque no es lo que yo quiero. No es que la Biblia, la palabra de Dios, se alinea a mis antojos. Es que yo tengo que alinearme a la palabra. Es que la palabra, amado hermano, dice que es la luz que va a alumbrar. No, yo voy a alumbrar la palabra, no. La palabra va a alumbrar mi vida, va a alumbrar mi camino. Es el camino que yo necesito. Es la guía que yo necesito para poder ver la manifestación del Eterno sobre mi vida, sobre mi casa. Y el verso 46 dice, cerca de la hora novena. La hora novena era donde Jesús acostumbraba a orar, a tener ese tiempo de comunión con el Padre, ese tiempo de búsqueda con el Padre, de tener esa coinonía con el Padre, de oración. Dice, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estando en la cruz, Jesús, el Padre tuvo que apartar su mirada de él y abandonarlo totalmente en la cruz para que llevara todo el peso del pecado, sobre sus hombros, sobre su vida. Y ahí es donde Jesús dice, ya mi oración no llega al trono de la gracia. El Padre me ha abandonado. El abandono Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. No eres el primero. Muchas personas dicen, ¿por qué solo a mí me pasa? Me abandonaron. Déjame decirte que el abandono quedó clavado en la cruz del Calvario. Jesucristo se llevó en la cruz del Calvario el pecado. Se llevó con él los asesinatos, el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, los golpes. Y él dijo, no, también yo recibo y voy a agarrar conmigo el abandono. Por eso en el Salmo 27:10 dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me va a recoger. Porque aunque me sienta solo y abandonado en esta tierra, sé que el Padre me ama y Él está en control de mi vida. Porque el abandono también fue llevado a la cruz del Calvario. Y en el verso 51 dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos muertos de los santos que habían dormido se levantaron. Esto es bien interesante, porque en el tiempo antiguo tenía que haber un sacerdote. Había un lugar santo, había un lugar santísimo y estaba cubierto por un velo. Y para la expiación de los pecados una vez al año se podía hacer, pero el sacerdote tenía que santificarse totalmente y él tenía que pasar y entrar y ofrecer ese sacrificio ahí. Pero cuando Jesús muere, el velo se rasgó, no de abajo para arriba, de arriba para abajo, se rasgó totalmente, porque ahora usted y yo
podemos entrar en cualquier momento y donde sea a la presencia de Dios para tener comunión con Él. Dice que el velo se rasgó. Y si el velo se rasgó, amado hermano, aleluya, tenemos entrada al trono de la gracia. Y hay presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa. Porque el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Y dice la palabra, mire algo glorioso, que dice que cuando el velo se rasgó, la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Hubo el poder de la resurrección, se manifestó. Y cuando el poder de la resurrección se manifiesta, amado hermano y amigo, quiero decirte esto, que el poder de la resurrección se manifiesta es cuando el enemigo ha buscado ocultar o ha buscado morir o matar, enterrar tus sueños, el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios en tu vida, por mucho que el enemigo lo haya querido enterrar, amado hermano, cuando viene el poder de la resurrección, algo glorioso sucede. Déjame decirte que el sepulcro se abre y la manifestación del Eterno viene sobre tu vida. Ese es lo fuerte. Dice que los sepulcros se abrieron. ¿Cuántas veces? O muchas personas. Yo vengo desde ese punto. El enemigo usó personas de confianza, gente que estaba a tu alrededor, que fueron los Judas que Satanás utilizó para hundirte, para sepultarte, para matar los sueños y el propósito de Dios en tu vida, para enterrar aquellas visiones que Dios te había dado, aquellos sueños, aquellas habilidades que Dios te había dado, donde había grandes esperanzas y tenía grandes expectativas. De decir, ¿sabes qué? Estos son mis proyectos. Y donde yo les veo, no les veo lugar a margen que algo me salga mal. Pero de repente todo comienza a salir mal. De la nada todo comienza a oscurecerse. De la nada todo comienza que todo pareciera muerte, derrota, escasez, miseria, enfermedades, problemas, disensiones. Porque ahí es donde el enemigo busca sepultar tu vida y que ya no seas una persona trascendente, sino que seas una persona que vive como que estás apatinando en proyectos y nunca puedes ver un rompimiento y nunca puedes alcanzar. Tú ves que otros alcanzan sus metas, que otros pueden hacer muchas cosas y dices, ¿por qué a mí me está pasando esto? Porque cuando hay un propósito eterno en la vida de un hombre, de una mujer, de un niño, Satanás siempre va a buscar la manera una y otra vez de querer enterrar ese propósito, sepultarlo a lo profundo. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que por mucho que Satanás haya querido sepultarlo, y aunque usted pueda decir es que mis sueños llevan años, mi caso que estoy lidiando con los abogados me han dicho imposible, pero yo puedo decirte de parte del Señor que si tú le permites a Él y dejas que el poder de la resurrección venga sobre tu vida, hay un milagro para ti. Hay un milagro, que la tumba se va a abrir y los milagros de Dios van a comenzar a ocurrir sobre tu vida. ¿Cuántas veces me dijeron a mí? Y no solamente autoridades, los mismos médicos me dijeron, no vas a poder cumplir con tu llamado, con el ministerio, porque tú no puedes, médicamente no puedes. Pero yo he creído en el poder de la resurrección. Y si Él lo resucitó a Jesús de entre los muertos, el Padre,
Y esa resurrección, Jesús le dijo, si yo vivo, ustedes también vivirán. Yo creo, amado hermano, que el poder de la resurrección se activa sobre tu vida, se activa sobre tu caso migratorio, se activa sobre tus finanzas, se activa sobre tus hijos, se activa sobre tu matrimonio, se activa sobre tu casa, se activa sobre tu negocio, se activa sobre tus planes. El poder de la resurrección. Levante su mano y diga, activo sobre mi vida el poder de la resurrección. Créalo, hermano, levante su mano. Activo sobre mi vida el poder de la resurrección. Yo le vengo a hablar cosas que he vivido en mi vida. Yo vengo de escuchar una y otra vez imposible. Imposible. Imposible, no vas a poder. Pero en medio de las cenizas, aún Dios ahí yo veo su mano de poder. Ahí he visto su mano de poder. Cuando he estado al vivo borde de la muerte, he visto la mano de Dios una vez más levantarnos. Yo creo en eso, hermano. Que si Él los levantó, por eso el ángel le dijo a las mujeres, ¿por qué buscáis al que ha resucitado? Y eso a mí lo que más me llena de gozo y satisfacción es que si Cristo murió, pero el tercer día se levantó y Él sigue vivo por los siglos de los siglos. Y esa victoria de Jesucristo a nosotros vida, nos da esperanza, nos da resurrección. Tenemos, amado hermano, que poder recibir y entender esa revelación de la resurrección y no quedarnos como aquellos hombres que decidieron más escuchar la voz de la muchedumbre que prevalecía. Tenemos que cerrar nuestros oídos de la carne y decirle al Espíritu, una vez más, yo necesito escucharte. Aunque todos los tenga en contra, pero yo necesito escucharte una vez más. Porque una vez más será suficiente para ver tu mano de poder. 6 cosas para cerrar quiero dejarle en su corazón. Cuando usted tiene la revelación de la resurrección, puede recibir los beneficios de la cruz. Número 1, la cruz demuestra el amor de Dios, pero la resurrección demuestra su poder, que está todavía vigente el día de hoy. Número 2, su muerte es un hecho histórico, pero su resurrección es un acto que viene por revelación, porque la tumba está vacía. La tumba está vacía. Porque muchos profetas y hombres en la tierra levantaron religiones, pero sus huesos están en la tumba. Sus huesos siguen ahí. Pero Jesucristo, el autor y consumador de la fe, sus huesos no están en la tumba. Él vive por los siglos de los siglos. Número 3, por medio de la cruz Él nos salvó, pero cuando resucitó nos dio poder. Número 4, la resurrección es el fundamento del cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo sería una religión más. Número 5, Jesús fue resucitado entre los muertos y su resurrección fue confirmada por testigos que lo siguieron de Galilea a Jerusalén. Número 6, y nos ponemos en pie, por favor. El derramar del Espíritu viene a ser la continuación del poder de su resurrección. Jesús les dijo a ellos que se quedaran y que Él enviaría al Espíritu Santo, que era mejor que Él se fuese,
Porque si Él no se iba, el Espíritu Santo no vendría. Y por eso hoy nosotros podemos sentir en cada servicio el mover del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Mientras cantamos algo, hermano Josué, ahí donde está, levante sus manos. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Dios mío. Porque el poder de la resurrección es cada día, Señor. Y ese poder sigue vigente para el que cree. Como dice su palabra, que para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. En esta preciosa hora, Señor, aquí están tus hijos, tu pueblo, Señor, que ha venido hoy. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro y profetizo sobre sus vidas que se active el poder de la resurrección. Que se active el poder de la resurrección. Declaro en el nombre de Jesús que los cielos se abren sobre sus vidas y que el poder desciende de lo alto sobre ellos. Aquellos, Dios mío, que han tenido sueños, que los han visto morirse, que han visto, Señor, aleluya, familiares perderse, Señor, y que han visto, Dios mío, cómo la enfermedad, Señor, ha hecho estragos en sus vidas y en sus familias. Pero ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, se activa el poder de la resurrección de Jesús sobre cada uno de los que hoy estamos aquí. En el nombre de Jesús. Porque Jesús, al levantarse de los muertos, venció la muerte, venció la enfermedad, venció la miseria, venció, aleluya, toda desintegración, venció todo pleito, toda ira, toda falta de perdón, todo orgullo. Aleluya, venció el pecado. Y ahora, en el poder de la resurrección, yo declaro en el nombre de Jesús que viene un nuevo tiempo sobre tus hijos. Un nuevo tiempo sobre la iglesia Peniel. Porque la iglesia Peniel comienza a caminar y a manifestar el poder de la resurrección de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos el poder de la resurrección. Vamos todos, vamos a repetir esta oración. Vamos todos. Señor Jesús, una vez más, Señor Jesús, en esta hora, perdona mis pecados, límpiame, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de ahí. Porque hoy yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Aleluya. Gracias, Señor, dígale. Gracias, Señor, por tu muerte y por tu resurrección. Porque hoy, Señor, celebramos esa victoria contundente. Aleluya. Que derrotó al enemigo. Aleluya. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 2 verso 15. Que los exhibió públicamente. Aleluya. Toda acta de decreto que era contraria, aleluya, en contra de su pueblo, de sus hijos, la anuló, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y ahora somos libres por eso, aleluya. Porque aunque el enemigo se rió y se burlaba porque Jesús estaba en la cruz, pero más no sabía que al tercer día se levantaría, aleluya, con poder y con gloria. Y a ese es el Cristo que hoy le servimos. A ese es el Cristo que hoy le adoramos. A ese es el Cristo, aleluya, que yo te invito que le levantes tus manos y le des un fuerte aplauso en esta hora. Porque Él resucitó, Él resucitó, Él vive por los siglos de los siglos. Adoramos.